sí, la iglesia adventista es una secta. Hay pruebas verídicas de eso. Se tacha mucho a la iglesia adventista de secta. Se le coloca a la par de otras denominaciones como la iglesia mormona. Muy común ver que no todas las personas tienen en concreto cómo es esto, porque es un tema tanto extenso y también algo muy minucioso poder entender lo que es Sí. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este canal donde estaremos haciendo podcasts y hablando de temas muy interesantes relacionados con la iglesia adventista. Y el día de hoy tengo un gran amigo, un gran colega, mi amigo Isaac Santos, licenciado en teología, y hablaremos de temas muy muy interesantes que serán de gran provecho para todos. Isaac, bienvenido. Muchas gracias, Imanol. La verdad me siento muy feliz de estar aquí en tu canal, en tu podcast. Y pues a ver qué podemos contestar, ¿no? Para el público, para tu audiencia. Que podamos tener una conversación amena y sobre todo que resuelva ciertas dudas que pueden haber sobre la iglesia, ¿no? Sobre cuestiones de la iglesia. Sí, así es. Amigos, en este momento queremos hablar de diferentes puntos acerca de la iglesia adventista. No queremos fomentar una ideología, no queremos crear otra creencia, simplemente queremos presentar perspectivas diferentes para poder tener una respuesta concreta y coherente en diversos casos. Sí, amigo, que ¿empezamos? Empezamos, claro que sí. Así es. Isaac, quisiera preguntarte, ¿la iglesia adventista niega la sola escritura? ¿Por qué pregunto esto? Porque he visto que la mayoría de los adventistas son obligados a leer a la profeta Elena G. de White y mantener lo que es espíritu de profecía, por así decirlo, Elena G. de White y la Biblia. Ya. Tener todo al par. Eso es como que si fuera otro testamento más de la Biblia. Ya. Bueno, iniciamos fuerte, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que hay una congregación que no cree en Elena de White y es adventista en toda regla. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué interpretamos con esto? Que no es un requisito para ser adventista el que uno diga, o sea, es requisito creer en el espíritu de profecía, pero hay adventistas que no ven en Elena de White el ministerio profético, que no la ven a ella como una profeta del Señor, sino tal vez como una predicadora o como alguien fundador de la iglesia, pero no creen al 100% en su ministerio profético. Y no es un requisito como tal para ser adventista. Sin embargo, es cierto que la misma palabra de Dios nos da evidencias de este ministerio profético que es necesario para la iglesia y más en los últimos tiempos. Y ahora, poner a Elena de White a la par de la Biblia no es exactamente lo que hace la iglesia adventista, porque por ejemplo, voy a mencionar aquí a los mormones. Ellos sí dicen acerca del libro del Mormón que es otro testamento, ¿no? De Jesucristo, otro libro más que se le puede añadir a la saga de libros, ¿no? Sí, como aparece en su publicidad. Y ellos sí ponen a la misma altura este libro de Mormón, que toma muchas referencias a las Sagradas Escrituras, sigue una narración igualmente, cuenta la historia de un pueblo también, el mismo Jesucristo, ¿no? Participando allí como parte fundamental de ese libro, y creen en la inspiración divina, ¿no? A través de un ángel que le dio tablas de oro a su profeta. Sí. Pero la iglesia adventista no hace esto, no es como que diga los libros de Elena White están al mismo nivel que la Biblia. Creemos que tiene la misma inspiración que es de Dios, porque ningún profeta se levanta por su propia voluntad, sino porque Dios lo elige, Dios lo quiere así. Pero ella misma decía que ella era una luz menor, que ella solo redirigía la mirada a las Sagradas Escrituras, y que si hubiésemos estudiado la palabra de Dios, el pueblo cristiano, Dios no lo hubiese levantado a ella para pues describir o
o volver a las escrituras, a su interpretación correcta, ¿no? Y aún en la interpretación, la Iglesia Adventista cree que Elena de White no es la voz final de una interpretación. Obviamente está de acuerdo a las Sagradas Escrituras lo que dice Elena de White, pero hay mucho más que ahondar todavía, mucho más que pensar, mucho más que descubrir. No es como que un dogma de la frase que dijo y ya no se puede ahondar, sino que es una lumbrera menor que apunta a las Sagradas Escrituras. La función del trabajo de Elena de White, de lo que ella escribió, es con sustento o con base en la palabra de Dios, que es la norma de fe para la iglesia. Eso es lo que creemos. Perfecto. Muchas gracias. O sea, yo pregunto también para poder saber en estos puntos, de hecho, tocaste cosas que a veces uno no sabe, ¿no? Uno no logra entender muchas cosas igual por lo mismo porque o aún no tiene lo que es la verdad completa, por así decirlo, pero se da unas ideas y mencionaste cosas muy interesantes. O sea, yo no sabía que podría, vaya, que es una lumbrera, como mencionaste, el enlaje de White, pero que es muy arraigada a la escritura, cosa que a veces muchas personas no saben, que esto va de la mano y simplemente, no se puede vanagloriar una cosa que otra. O sea, siempre va a mano de las Sagradas Escrituras y va conforme a como dice, ¿no? Y va, digámoslo así, reglamentario, ¿no? Uh-huh. O sea, no se sobresale una cosa y tiene sus razones. Sí, claro, no es que estén a la par, sino que, digamos, la autoridad de los escritos de Elena de White se sustentan en la palabra de Dios. No es como que se contradigan, que sea nueva luz, que sea nueva revelación. Es que todo lo que dice está sustentada completamente en la Biblia, porque dice la palabra de Dios, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el sentido de descubrir a los verdaderos profetas de Dios, ¿no? ¿Quiénes son los que Dios levanta auténticamente? Y si es el Dios Todopoderoso, tiene que estar en armonía con toda la integridad de las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia tiene 44 diferentes autores y se escribió en un periodo de 1500 años, entre el primer y el último libro. 1500 años, 44 autores, y tiene una armonía, tiene congruencia, tiene referencias de un lado al otro. De hecho hay un gráfico de pronto, a ver si lo consigues y lo pones en la pantalla. Sí. Se ve como un arco iris, ¿no? Un punto, una línea conecta con otro libro de la Biblia. En el Antiguo Testamento al Nuevo, del Nuevo al Antiguo. Y si lo vieras así, los 66 libros de la Biblia, con las múltiples conexiones que hay, tú verías como un arco iris de colores en esas conexiones que hay. Ya. Eso solo tiene una gran explicación y es la inspiración divina. El mismo autor, obviamente cada autor de la Biblia, con sus propias palabras, con sus propias descripciones, cómo lo pueden expresar, ¿no? Pero el mismo espíritu que los inspiró es el de Dios. No es como que Dios les dictara cada palabra, porque sería como que el estilo de Dios, ¿no? Pero no, cada autor tiene su estilo, pero las ideas que están allí, la doctrina que está allí, es la de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Entiendo. De hecho, es algo interesante porque fíjate que sí he visto en lo que es la Biblia la conexión que tú dices de Antiguo y Nuevo Testamento. De hecho, Pablo menciona muchas cosas del Antiguo Testamento y es como que, wow, o sea, por algunas razones que lo hay. Y no sabía tantos años, tantos escritores que tenía la Biblia. Eso es un dato muy, muy interesante y, bueno, de gran aprendizaje. Fíjate Sí, claro. que otra de las cosas que quería comentar es que entonces, comparando lo que es la Biblia, Elena G. de White, hay
poca o gran importancia el yo ser adventista y no leer todo lo de Elena G. de White? Bueno, esta pregunta igual se la han hecho muchos eruditos en el adventismo. Y si pudiésemos, ¿cómo decirlo?, sacar el extracto de los escritos de Elena de White, la gran mayoría tocan un tema, que es el amor de Dios, el amor de Jesucristo y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Okay. Si pudiésemos condensar todos sus escritos, todo lo que dicen, se basan en 2 puntos. La autoridad de la Biblia y el amor de Cristo. Es cierto. Y fíjate, uno pudiera pensar de Elena de White que escribe muchas revelaciones nuevas, pero todo lo que dice lo sustenta claramente con las Sagradas Escrituras. Entonces, uno para buscar la salvación como cristiano no necesariamente tiene que leer los escritos de Elena de White. Con la pura palabra de Dios, uno puede comprender el mensaje de la salvación, comprender la voluntad de Dios, comprender su condición de necesidad, de su condición pecaminosa, y puede ser vivir una vida cristiana obviamente auténtica, real y suficiente, ¿no? Ya los escritos de Elena de White son para la iglesia, para la corrección, para la orientación y sobre todo para la orientación de nuevo a las Sagradas Escrituras. Eso es lo que hace Elena de White y su ministerio profético. Y obviamente tiene un papel muy importante hacia los últimos días, porque ahonda en la profecía. De hecho, hay quienes dicen, ¿no?, que el ministerio profético se cerró con los apóstoles, que ya después de allí ya no hay profetas. Sí. Pero quisiera leerte 1 Corintios 14:1. Dice así 1 Corintios 14:1. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo, que profeticen. Quiere decir que Pablo le estaba aconsejando a la iglesia en Corinto que siguiera buscando los dones espirituales. Y me da bastante curiosidad cómo hay algunas denominaciones que critican el don de profecía cuando ellos creen en el don de lenguas, por ejemplo, y hablan cosas que nadie entiende, ¿no? Y que la misma palabra de Dios dice que si no hay intérprete, ¿para qué lo hacen? Sí, así es. Pero el don de profecía ahí sí muchas veces lo tratan de acallar o si profetizan son profecías muy así, muy... ¿Ligeras? Ligeras, muy individuales para una persona, casi como medium, ¿no? De que te lee las cartas de tu futuro. Pero el espíritu de profecía está pensado por Dios para el bien de su pueblo, no para nada más el bien de una sola persona, sino para que lleguen a conocer. Obviamente Dios puede levantar un profeta que señale a una persona, sí, pero sobre todo que hable de acuerdo al seguimiento de la historia vista desde Dios. Y hacia el tiempo del fin va a ser necesario, o ha llegado a ser necesario el espíritu de profecía. Y nosotros como adventistas reconocemos este ministerio en Elena de White. Sí. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Isaac. O sea, fíjate que también otra de las cosas que he visto es eso, o sea, pueden estar de acuerdo con una, como por ejemplo que tú dijiste, es el don de lenguas, y pueden estar desacuerdo con el espíritu de profecía, que es todo esto, ¿no? Y eso es realmente algo triste que se ve, no que se ha visto de años antes, sino que también actualmente es algo como que es algo aún muy común, por así decirlo, verlo dentro de las iglesias. Sí, tristemente se ha, por un ámbito de más de, tal vez de una ideología más liberal, diría yo, se ha buscado como que los profetas a un lado, ¿no? Solo predicar del amor, solo predicar de cosas que suenen bonitas. Sí.
Sin embargo, no podemos hacer a un lado el espíritu de profecía. Y cuando digo espíritu de profecías, no nada más me refiero a los escritos de Ellen White. El espíritu de profecías me refiero al don que viene de Dios. Entiendo. No podemos hacerlo a un lado, porque la misma palabra de Dios, si queremos ser bíblicos, la Biblia nos dice: crean en sus profetas. Creed a los hombres que hablan conforme a la palabra de Dios, que son probados por los parámetros que la misma Biblia establece para identificarlos. Si cumplen con eso, crean entonces en ellos. No los menosprecien, no apaguen el espíritu, ¿verdad? Sí. Y tenemos entonces que si Dios levanta un profeta, tenemos que creer. Tenemos que ver qué es lo que dice, porque al final de cuentas no es su voz, sino la voz de Dios. La voz de Dios para su iglesia. Sí, completamente. Y algo que quisiera comentar, muy pocas personas dentro de la iglesia pueden asegurar cómo se identifica o cómo es un profeta, o por lo menos poder describir esto, porque me ha tocado poder saber, preguntarle a ciertas personas, ¿por qué Ellen G. White dentro de la iglesia adventista es profeta? Descríbeme las razones por qué. Y es muy, muy común ver que no todas las personas tienen en concreto cómo es esto, porque es un tema tanto extenso y también algo muy minucioso poder entender lo que es Sí. Fíjate que hay una anécdota por allí en los libros de la historia de la iglesia, que Ellen White comenzó a decir acerca de las visiones que tenía. Sí. Y un hermano de la congregación se levantó y dijo que él había tenido las mismas revelaciones de parte de Dios, pero por miedo no las había expresado, no las había dicho. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Dios puso su espíritu allí sobre alguien. El hombre pues no por temor no lo dijo. Y Dios seleccionó a otra persona entonces. ¿Qué nos dice esto? Vuelve a confirmar que no es porque una muchachita de 17 años quisiera comenzar a hablar, sino que Dios, intentando utilizar a un varón, no pudo hacerlo, pues ni modo. Vamos con alguien que sí lo va a hacer. Esto nos da como que señal de autenticidad del ministerio de Ellen White, que no fue nada más porque quiso, sino porque fue Dios el que verdaderamente estaba detrás de esas visiones, de ese ministerio. Y pues no es que la iglesia dependa de la figura de Ellen White, es que la iglesia depende de Dios y de su poder que sigue actuando en los seres humanos y para con su pueblo. Ya, entiendo, sí, es algo cierto y como te decía, no es algo fuera de lo común, sino que es algo que muy pocas personas logran comprender y entender lo que es de esto. ¿Algo más que quieras comentar acerca de esto? Sí, bueno, Sí. hay justo la pregunta que tú decías, ¿no? Hay aquí voy a leer aquí unas características, ¿no?, de los profetas. En Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Que, o sea, tienen que hablar conforme a la integridad de las Sagradas Escrituras. No se puede contradecir en ningún punto, ¿verdad? Sí. Luego, sus predicciones deben de cumplirse. Deuteronomio 18:22. No es suficiente que una predicción se cumpla parcialmente, sino que deben de cumplirse. Sí. Número 3, deben exaltar a Cristo. Primera de Juan 4:2. Cristo debe ser el centro, ¿no?, del ministerio de ese profeta. Y número 4, dar buenos frutos, de acuerdo a Mateo 7:16 al 20. Dice que por sus frutos le conocerán. O sea, la vida de ese profeta debe estar en armonía, ¿no?, con la vida cristiana.
Eso es lo Que que... muchas gracias, de verdad. Las pautas. Sí, muchas gracias. Es algo interesante porque a veces se olvida cómo son estos, como tú dices, las pautas de todo esto y es de gran importancia. Todo es de gran importancia en esto y qué mejor que cualquier cristiano pueda poder tener una respuesta acerca de esto, ¿no? Poder razonar bien y poder entender todo este contexto y bueno, pues la verdad que es muy interesante todo lo que nos estás mencionando, Isaac. O sea, hay datos que yo también no sabía y que es mucha gran ayuda. Entonces, ¿vamos en lo siguiente? Sí, claro. Ok. Dentro de lo que es la gran pregunta que es lo que es el título de este video, Ujú. dando una pregunta relacionada a esto, toda secta respecto a lo que es esto, ¿no? Toda secta tiene un gran líder supremo. Entonces, Elena G. de White se podría considerar la líder de la iglesia adventista. Muy interesante, ¿verdad? Que Elena de White fue una gran líder para la iglesia, es verdad. Pero que ella haya sido la única líder, eso es un error. Fue pionera de la iglesia, pero era, ¿qué diríamos? Estaba a la par también con otros miembros de la iglesia. Se caracterizaba por... Ella, muchas veces cuando la iglesia estaba comenzando a formar sus doctrinas, su pensamiento teológico, Dios le revelaba las cosas, pero después de que habían llegado a un acuerdo teológico. Ok. O sea, no era como que primero ella revelaba cosas y luego ella decía, me preguntan a mí, pero Dios todavía no me dice nada. Entonces sigan estudiando la Biblia, sigan yendo a las escrituras. Y las personas, los cristianos, comenzaban a estudiar la palabra de Dios. Y pues algo es cierto, la comunidad adventista en sus inicios eran miembros de varias denominaciones. Tú ves a una secta y esa secta es como que un grupo que se separó de otro grupo más grande, ¿no? Sí. Bueno, el caso de la iglesia adventista no es una separación de una denominación, es varias denominaciones, miembros de denominaciones diferentes que se unieron con un mismo propósito, comprender la segunda venida de Cristo. Entonces, en la iglesia adventista había bautistas, metodistas, de la conexión bíblica, cuáqueros, otros grupos Sí. cristianos que comenzaban a, a integrarse en este nuevo movimiento, sería la palabra. Y pues sí, muchos de ellos fueron expulsados de sus iglesias. Pero por eso yo diría que la doctrina adventista es tan robusta, tan fuerte, tan sólida, tan integral, porque eran personas con un bagaje teológico, pero sobre todo eran sinceras en descubrir la palabra de Dios. Y lo que tú me decías es cierto, hay las sectas generalmente tienen un líder, ¿no? Que es el que controla. Sí. Y muchas veces sí se ven en personas como en la figura de un apóstol, por ejemplo. En el caso de la luz del mundo, veneran a un apóstol. Sí. En el caso del mormonismo, tienen su profeta, Joseph Smith. Ajá. En el caso de los testigos de Jehová, ¿cómo se llama? Teise. Sí. Sí. ¿Teisel? Sí, es Charles Taze. Charles Taze, perdón. Y así sucesivamente, ¿no? Sí. Lo interesante es que uno mira la vida de estos profetas o de estos líderes y vemos conductas muy inapropiadas, conductas como de autoritarismo, Sí. conductas de control, conductas de enriquecimiento ilícito. Eh, el, el profeta de los mormones, por ejemplo, él casi que buscaba tener varias esposas. José Smith. Sí. José Smith, el líder de la luz del mundo, tristemente
en apariencia tenía una esposa y todo, pero luego ya una teología muy enferma de decir que ahora la esposa de él era la iglesia, y no solo en palabras, de verdad, de la misma congregación tomaba mujeres eh, y Wow, es cosas interesante. muy difíciles, ¿no? No, no sabía eso, de verdad. Sí, sí, sí. Pues ahorita él se encuentra en prisión en Estados Unidos. eh, Justamente por temas de abuso. Con la misma palabra le leían ahí de que Salomón tenía esposas y él era como un rey. Ok. Usando la misma Sí, palabra sí, de Dios para cometer cosas ilícitas. entiendo. Y ahora mira la figura de Elena White. Ama de casa, diríamos. No, no buscando imponer su autoridad. Llevando a la iglesia a las sagradas escrituras en todo momento, hablando de acuerdo a la palabra de Dios, eh, tratando de esconderse, tratando de minimizar su autoridad. Ella decía, oigan, si no han leído toda la palabra de Dios, si no han ahondado en ella, no lean mis escritos, no Interesante. me citen en el púlpito, no prediquen sobre mí, sobre lo que yo digo, prediquen la palabra. No me tomen a mí como, Verdad absoluta, por así decirlo. no como verdad absoluta, sino como la autoridad en la cual reposan, sino tómenme a mí como algo aparte, complementario, pero tomen a las Sagradas Escrituras como la regla de fe para sus vidas. Y se escondía, o sea, se ponía a un ladito. Ella no se veía así como la jefa del pueblo adventista, ella se veía como la sierva de Dios para orientar a la iglesia, pero no como la líder suprema de la denominación para nada. Tenían un presidente, ella nunca fue un presidente de la iglesia. Entiendo. Es algo muy interesante, de verdad. Porque fíjate que mayormente Elena G. de White se tiene nada más con lo que dice, ¿no? Y como dice Elena G. de White, en lo que es vamos a poner un ejemplo, por así decirlo, el pacto de Dios, el tabernáculo, las profecías, que eso y que esto y que lo otro, eh, cosas muy minuciosas que se entienden y Sí, extienden claro. un poco más por así decirlo, una profecía, pero no se remarca eso que tú dices, o sea, esa parte que ella mantenía fiel de que no, yo no soy la Biblia, tómame como un complemento como tú dijiste. Y eso es algo muy cierto porque se olvida esa parte que siempre mantenía Elena G. de White. Y bueno, algo que quisiera comentar acerca de esto. Elena G. de White, a lo que yo entiendo, a lo que he leído, es que mantenía, bueno, una de las personas que fue influida, fue Miller. Ujú. Y Miller no tenía una doctrina, o es más, no existía la iglesia adventista como tal, pero eso no afecta a lo que creía el N.G. de White en lo que es ahora la iglesia adventista. Porque el N.G. de White fue, digámoslo así, influyó Miller, y Miller no tenía todo esto como entendemos ahora, pero Ujú. eso no afectó. Bueno, hay que mirar la historia, ¿no? Sí, Miller interpretó Daniel 8:14, este, equivocadamente. Lo interpretó bien en cuanto a las cuentas, ¿no? Pero en lo que creemos que se equivocó fue el evento. No era que Jesús iba a venir a la tierra cuando habla de purificar el santuario. sí, De Daniel 8:14 que dice, y el santo le respondió, por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado, el santuario será purificado. Eh, lo que vemos en Miller es esas cuentas, ¿no? Cuando él pensaba el santuario, pues es la tierra, purificado con la segunda venida de Cristo. sí, Ahora nosotros interpretamos que ese lugar del santuario estaba haciendo referencia al Yom Kippur, sí.
de cuando el sumo sacerdote pasaba una vez al año a limpiar el santuario, hacía expiación por el santuario. Toda esa acumulación de pecados de todo un año, en ese día, en el Yom Kippur, eran erradicados esos pecados. Y bueno, ahora interpretamos que ese santuario era una sombra del santuario celestial, en el cual ministra Cristo, y en el cual pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Pero Miller creía que era 1844 la fecha de la segunda venida de Cristo. Sí. Ya después la iglesia se dio cuenta de que no podía poner fechas o no debía de poner fechas porque Jesús mismo dice, el día y la hora solo el Padre la conoce. Solo Él sabe cuándo va a volver el Hijo del Hombre en gloria y majestad. Pero, bueno, no era que Miller era un profeta, porque muchos dicen, falso profeta, estaba profetizando que iba a venir Jesús en esa fecha. No nos confundan con los testigos de Jehová, porque ahí echándole tierra, ¿no? Pero los testigos de Jehová sí pusieron fechas luego. Fue otro grupo que se separó, que también creía en la segunda venida de Jesús, pero él se fue separando y su profeta, Charles, decía, no, Jesús viene ahora en esta fecha, 1900 y tanto, y no vino. Bueno, viene en esta otra, viene en esta otra. Y al final terminaron diciendo, no, sí vino en esta fecha, pero vino espiritualmente nada más. Okay. No fue visible. Sí, sí. Entonces, el ministerio de Elena G. White nunca se centró en profetizar una nueva fecha. Nunca dijo, Jesús ahora sí viene en tal fecha. Nunca señaló un día ni un año. El ministerio de Elena G. White no se centró en decir, para tal fecha viene Cristo. Y cuando nos dice, no, es que la profetisa Elena G. White fracasó en la fecha de 1844, es un anacronismo completamente, porque ella en ese tiempo ni siquiera era profeta todavía. Uno no nace profeta, es en determinado momento que Dios le llama al ministerio profético. O por lo menos hasta cierto momento Dios le manifiesta su intención para esa persona. Sí, y pues sí. Sí, es completamente cierto. O sea, es muy interesante todo lo que nos estás mencionando. Hay datos que uno no sabía. Y bueno, es algo muy interesante ver este trasfondo, ¿no? Porque Miller, como tú dices, y gracias a Miller, pues surgieron muchas cosas. No nada más lo que era el pensamiento en ese punto, la creación del adventismo, sino que diversos grupos tomaron eso y cada quien tomó su parte. Sí, claro. Hay una denominación también que fue la Iglesia de Dios, me parece, del séptimo día. Disculpen si no es al 100% esto fidedigno. Yo recuerdo más o menos que era así. Pero, o sea, otros grupos que no aceptaron, por ejemplo, hubo uno que no aceptó el ministerio de Elena G. White, se congregaron aparte, pues ese número ya ahorita ya es muy mínimo lo que queda de esa denominación. Fue la Iglesia Adventista la que creyó en la profetisa Elena G. White, creyó que era enviada por Dios, que hasta ahorita se mantiene. Sí. Los testigos de Jehová, pues otro grupo que partieron de la Iglesia Adventista, originalmente eran como que añadidos a la iglesia, pues ellos podrán negar muchas cosas, pero toman de la Iglesia Adventista muchas ideas. Pero eso sí, al mismo tiempo nosotros tenemos la influencia de, por ejemplo, el culto, o la denominación bautista, metodista, como eran sus pioneros, ¿no? Entiendo, sí. El bautismo de los que ya tienen conciencia para tomar esa decisión, no de los infantes. Sí, o sea, es cierto, o sea, se toman muchos puntos claro, que tienen armonía, pero tiene su razón, ¿no? O sea, exactamente. Tienen su razón en la palabra de Dios y por lo tanto, pues uno le tiene que dar continuidad a las doctrinas que son 100% bíblicas, ¿no? Y una de ellas fueron esas creencias cristianas que la Iglesia Adventista también asimila y que algunas de ellas, no fueron siempre así. Por ejemplo, la Trinidad
Al principio algunos pioneros eran antitrinitarios, no creían en la Trinidad. Hoy por hoy la Iglesia Adventista cree en la deidad de Dios en 3 personas. O sea, nunca hemos tenido un dogma de decir la verdad es así, estamos cerrados ya a no creer en más cosas, como por ejemplo la Iglesia Católica sí tiene dogmas, ¿no? Y de allí ya Sí. nadie la mueve. Pero la Iglesia Adventista dice la luz de Dios es coherente ciertamente con el pasado, pero es progresiva y va aumentando como la luz del día. Y eso Entiendo. nos evita caer en cosas radicales, ¿no? Como muchas sectas podrían hacerlo, Sí. que creen que ya tienen la comprensión absoluta de la voluntad de Dios y creen que las cosas son así y así y así. No nos cerramos con dogmas realmente. Hay que permanecer humilde porque el conocimiento humano siempre es de alguna manera limitado, ¿no? Sin embargo, es coherente con la conducción de nuestro Dios. Ujú. Es cierto. Y muchas gracias, Isaac. De hecho, tanta información es de gran ayuda y de gran aprendizaje en todos los ámbitos. Y me gustaría seguir con el siguiente Sí, punto. claro. Claro que sí. La siguiente pregunta es, ¿los adventistas niegan el sacrificio de Cristo como el único método de salvación? ¿Por qué digo esto? Porque se toma en cuenta lo que es el Antiguo Testamento y lo que menciona Pablo. Quiero mencionar lo siguiente. Pablo dice que por gracia sois salvos. Y hay quienes dicen que por la ley de Moisés vas a ser salvo. Quiero saber esto en cuestión del pensamiento teológico que tiene la iglesia adventista si niega lo que es el sacrificio de Cristo. Bueno, muchas gracias, Immanuel, también por esa pregunta. Es muy necesaria para este podcast, ¿no? Sí. Muchas denominaciones atacan a la iglesia adventista con esos argumentos de que la iglesia es judaizante, que integra cosas de la ley de Moisés a su doctrina, que, que quieren ser salvos por obras. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que mirar es que si hay una denominación que centra toda su doctrina o centra todas las verdades bíblicas en la persona de Cristo, esa denominación es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ve realmente en la figura de Cristo como siendo Dios que se hizo hombre, siendo Dios que subió a una cruz, siendo esa dentro de la deidad, en esa economía de la deidad, el siervo que vuelve a restablecer la paz entre el hombre y Dios. Eh, Así se ve a Jesucristo. Entonces, no somos arrianos como lo son los testigos de Jehová o los mormones que ven a Jesús como un Dios. No el Dios, sino un Dios con D minúscula aparte, o que lo ven como un otra criatura de Dios, otro ángel, ¿no? Que de hecho ahí por ahí vi que viene una pregunta acerca de por qué interpretamos que Jesús es el arcángel Miguel también. Sí. Pero bueno, creemos que Jesús es Dios y creemos que la salvación viene por Dios, por Jesucristo, no por nuestras obras, no por cuánto podamos guardar bien el sábado, porque Jesús dijo, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Tiene su sustento en que el hombre pueda tener una cita especial con Dios. Esa es la función del sábado. Es un día en el cual tú te alejas de muchas distracciones seculares, muchos quehaceres. Digo seculares, no mundanos, ¿no? Porque Sí, luego sí, sí. puede haber o pensarse que solo el sábado voy a hacer para Dios y el resto de los días voy a hacer mundanal o todo Sí, sí, ese sí, sí. tipo de cosas. Entiendo, sí, sí. Pero el sábado es para dejar las actividades seculares, para dejar los pensamientos del trabajo, de cosas de este estilo y concentrarte en Dios de una manera más completa. Sí.
un descanso también, obviamente. Es completamente cierto. Hay quienes dicen que la ley de Moisés no tiene importancia. Fíjate, es que al decir la ley de Moisés, estamos hablando de los ritos de circuncisión, los ritos... sí, y Jesús mismo dijo, la ley se la dieron a través de Moisés, ¿no? Sí. Es verdad. Sin embargo, hay que ir a lo que en verdad te enseña el adventismo, que es la ley de Dios. No la ley que vino de los ritos, de las ceremonias, de los sacrificios a través de Moisés, sino a la ley de los 10 mandamientos. Sí. La ley de Dios vino en tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. De hecho, esa es la única parte de la Biblia que Dios con su puño y letra escribe, ¿no? Sí, en tablas de piedra. Creemos que fue literal, que Dios las escribió con su poder, los 10 mandamientos, la ley moral. Y uno puede pensar, bueno, ya eso quedó clavado en la cruz, como dirían algunos grupos cristianos. Pero yo pregunto, ¿es entonces ahora legal matar? ¿Ya se puede adulterar? ¿Ya se puede deshonrar a los padres? Y realmente no. La ley de Dios sigue marcándonos esas pautas de la vida moral, solo que tienen un problema con el sábado, y esa es la verdad, porque todo lo demás sí lo buscan guardar, menos el sábado. Sí. Santiago dice, si fallas en uno de estos mandamientos, has fallado en toda la ley. O sea, hay una observancia de la ley todavía vigente, porque la ley de Dios es eterna. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. ¿No sería lógico que, como muchos cristianos interpretan cumplir sinónimo de deshacerte de ella? Sí. ¿No sería lógico que dijeran, no he venido para abolirla, he venido para deshacerme de ella? Sí, pues sí. No sería lógico interpretar eso, ¿no? Quiere decir que la vigencia de la ley de Dios sigue estando presente. De hecho, hay muchas iglesias que dicen que no interpretan o no tocan el Apocalipsis. Por ejemplo, hay unos videos en YouTube de una pastora de apellido Piraquive que pues en su iglesia comenta los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Inicia con los evangelios, Hechos de los Apóstoles, Sí. las cartas de Pablo. Y dice, bueno, en esta serie de comentarios vamos a comentar desde Mateo hasta Judas. No vamos a tocar Apocalipsis porque ahí sí es un libro que no podemos interpretar. Oh, wow. Y tiene una congregación grandísima, o sea, iglesias en México, en Colombia, en España, en varios lugares de Latinoamérica. Y lo que me llama la atención es que ese mismo pensamiento de Apocalipsis no es el de muchas otras denominaciones cristianas que dicen Apocalipsis es un libro para nada más en los tiempos del apóstol Juan, Sí. cuando la iglesia primitiva estaba siendo perseguida, el emperador romano y las bestias significan la Roma pagana de aquel tiempo. Sí. Y la iglesia adventista dice, oye, este libro, Dios en primer lugar quiere que lo comprendas, que lo interpretes, que sus palabras sean descubiertas hacia el tiempo del fin, que tiene un significado profundo para nuestros tiempos finales, para los tiempos finales. Apocalipsis es el fin de todas las cosas, el fin de esta tierra, el fin del pecado, el fin de la maldad y la llegada del reino de Dios. Pero muchos no tocan el Apocalipsis justamente porque dice Apocalipsis, quiero leerlo, Apocalipsis 14:12, que dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué no se toca tanto el Apocalipsis? Bueno, porque señala la vigencia de los mandamientos de Dios. Entiendo. Tienen los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesucristo. Y en otra parte de la Biblia, quiero leer Apocalipsis 19:10, dice, entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso,
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pues bueno, estas son dos claves de la iglesia adventista, ¿no? Guardan los mandamientos de Jesucristo y creemos poseer el testimonio de Jesús a través del ministerio profético de Elena de White. Entiendo, es algo muy, muy interesante porque fíjate que eso de omitir ciertas partes quiero decir, por conveniencia, casi, ¿no? Porque haz de cuenta que todo va relacionado y todo va en armonía y omitir una parte es algo nada bueno, o sea, no puedes decir, como el ejemplo que habías puesto, no puedes decir, vamos a leer nada más esto porque lo otro, ahí son temas que no. Y eso Sí, es claro. algo no está bien. Muchos datos muy interesantes que no sabía y de verdad que es de gran ayuda, la verdad esa. ¿Quieres comentar algo más? Pues bueno, era eso, ¿no? La pregunta. Sí. La pregunta era de que por gracia sois salvos, pero nada más que yo te comenté, hay veces que el pensamiento que muchas personas tienen es que la Biblia, bueno, no la Biblia, el antiguo pacto es abolido, por así decirlo, y es por eso Sí, que se lleva todo este tema. sí, claro. Para empezar, la iglesia adventista no dice que te tienes que circuncidar, no dice que tienes que, guardar el sábado de cierto modo en el cual no des pasos de más, como todas las leyes ceremoniales, rituales que tenía el antiguo pacto, sino que te dice, oye, la ley de Dios, los 10 mandamientos, tienen vigencia para tu vida, para que los sigas guardando, los sigas atesorando, Sí. los sigas teniendo en estima, porque no es como que, no es como una cárcel, es más bien como un cerco protector que te evita abismos, caer en las tinieblas. Y lo volví a decir, muchas denominaciones no tienen problema con ningún mandamiento excepto el cuarto. Y ya porque uno guarda el sábado, entonces ahí sí, ya eres judaizante. Pero no hice nada de guardar, por ejemplo, el mandamiento de honrar a los padres, de no matarás. Sí. Son mandamientos que tienen su vigencia. Ahora, no nos salvan, obviamente, porque ya dijimos, vemos en Cristo la plenitud de la salvación. Pero si tú eres salvo, entonces tú vas a guardar los mandamientos de Dios casi que en automático, ¿no? Sí, así es. Porque ya está en ti el deseo Por amor. de amar y dice que los que aman a Dios, pues entonces están cumpliendo la ley. Exacto. Entonces, igual Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando Jesús dijo, bueno, un nuevo mandamiento os doy, estaba citando Deuteronomio 6. Y muchos dicen, bueno, ya el mandamiento de Dios, el nuevo, ahora es solo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, entonces ya los demás mandamientos no importan, ¿no? Sin embargo, no era que fuera un nuevo mandamiento en el sentido de que ya no valen los otros. Era más bien nuevo, al decir nuevo, se refiere a una nueva perspectiva de los mandamientos. Y si tú te das cuenta, los primeros 4 mandamientos del Decálogo hacen referencia a Dios, de amarlo con todo tu corazón. Y los otros 6 hablan de amar a tu prójimo como a ti mismo, de no robarle, de no decir falso testimonio, Sí. de no codiciar sus pertenencias. Son como que esos 2 resúmenes, ¿no? Amar a Dios y amar a tu prójimo. No es que se haya abolido los 10 mandamientos, es que Dios da una perspectiva de esos 10 mandamientos, sin embargo ahí están, siguen vigentes. Sí, entiendo. Pues la verdad es que es algo muy interesante porque todo esto relacionado con lo que es si está abolido, ¿no? Es algo muy interesante que incluso se hacen hasta más ideología respecto a esto por, vamos a decirlo, una mala interpretación o una conformismo favorable, por así decirlo, porque es brutal lo que se puede ver hoy en día en respecto a este tema. O sea, se puede aún profundizar más y es algo muy, muy interesante. Sí, claro, hay bastante tela que cortar de este tema.
Yo me acuerdo, y lo comento así rápido, ¿Sí? hay una página de Instagram que se llama, bueno, no lo voy a decir, pero Me la tocan, dices al rato. ándale, tocan temas teológicos y lo que me llama la atención de esa página es que todos los domingos publican Feliz Día del Señor. Y por allí Oh, vi un comentario que le hacían, bueno, esta publicación lleva un día de retraso, ¿no? Porque el día del Señor es el sábado. Y allí el que le comenta, dice pues que no es verdad, que... Yo luego en otra publicación, en otro domingo, vi que hizo esa misma, con otra foto y todo, pero decía lo mismo, feliz día del Señor. feliz día del Señor. Ajá, Domingo. domingo, día del Señor, ¿no? Pero yo le comenté algo así como que Jesús es el Señor del sábado. El día del Señor es el sábado. Y pues me respondió de que quiénes eran los perros de Filipenses, Filipenses 3:2, que dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros, dice el versículo 3, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Él me dijo, pues ¿quiénes son los perros de allí, no? Y yo le respondí, fíjate mi respuesta, Apocalipsis 22:15 dice así, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Y él me dijo, ¿quiénes son los perros? Esos los que creen en la circuncisión, ¿no? Porque Pablo dice que ellos, los que son mutiladores del cuerpo, Sí, hablando de la circuncisión, sí, sí. guardaos de todos ellos. Y yo dije, bueno, son los mismos que están en Apocalipsis 22:15, que habla de hechicería, de homicidio, de idolatría, del que ama y hace la mentira. O sea, él me quería Completamente. decir que, pues yo era un, Un ajá, idólatra, un canino. un... Sí, sí, sí. Él me quería decir que yo era un judaizante, ¿no? Sí, Como pintan a los adventistas. Pero yo le hice ver en Apocalipsis que fuera del reino de Dios, pues están todos aquellos que no guardan la ley de Dios. Quieras o no, la ley de Dios sigue estando conectada. Y en esa ley de Dios, la misma que dice no matarás, no codiciarás, honrarás a tu padre, a tu madre, que no tendrás dioses ajenos, es la misma que dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Es la misma que nos vuelve a decir mi ley sigue vigente. Eh, sí, es Dios el Señor de la ley. completamente. Nosotros no decimos, bueno, hay que circuncidarse, porque diferenciamos, ¿no? La ley ceremonial, esa es la que quedó abolida, como dice Pablo. Pero la ley moral, la ley de Dios, es la que tiene vigencia hasta nuestros días. Wow, la verdad que es muy interesante todo esto y muchas gracias, Isaac, por este ejemplo, como incluso en una publicación se puede aprender más. Sí, 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 ya después le volví a escribir algo así de en otro día, domingo. Me volví a escribir de que pues Dios es el Señor del sábado o cosas así, ¿no? Relacionadas. Y solo me puso un comentario de un emoji de un perrito. Bueno, ya no Ah, supo qué bueno, más argumentar, sí. pero ahí Eh, estaba. wow, es muy interesante. No confundir esas dos cosas. Sí, No, no, una cosa es ser judaizante, guardar prácticas o ritos que quedaron en el pasado, y otra cosa es seguir viendo la ley de Dios, observándola, los 10 completamente, sí. mandamientos. Es muy cierto. Y bueno, pues, son estas cosas, no? O sea, incluso en esto, una rama que aún puede seguir de todo lo que se puede estudiar acerca de esto. Sí, otro tema. Y bueno, vamos con el siguiente. Sí, claro. Siguiente punto. El siguiente punto es, los adventistas no saben, es más, omiten lo que es el tema del infierno. Ellos dicen que es una tumba vacía
como el mundo, ¿no? Pero lo que dice la Biblia es que el infierno es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, ajá. Sí, ¿por qué pasa esto dentro de la iglesia? Que es el tema del infierno. Bueno, el tema del infierno es algo muy importante. Uno, de hecho, nosotros decimos cómo unos pecados temporales en tu vida van a afectar toda la eternidad. O sea, alguien que vivió, digamos, ponle tú muy generosamente 100, 110 años, su vida fue pura perdición, pura maldad. Fue casi igual que Hitler, pero viviendo 100 años. Bueno, esa persona pagando un castigo por 1000 años, no. 10.000 años, tampoco. 100.000 años, no. 1.000.000 de años, tampoco. La eternidad pagando. Es algo ilógico, ¿no? Es algo como que no cuadra con la percepción que tenemos de un Dios de amor. ¿Cómo es que un Dios de amor va a tener sufriendo, atormentándose a la persona y su pecado nunca se llega a erradicar? Estamos haciendo como que el pecado mismo va a ser eterno. Es algo ilógico. Y en el Yom Kippur justamente lo que se habla es que el pecado al final de cuentas se depositaba en un macho cabrío y se llevaba al desierto y allá se moría. No era que continuara allí en el santuario todo el tiempo. Sí. Era que en un determinado momento iba a dejar de existir. Entonces el tema del infierno es muy importante. Para el cristianismo ha sido muy importante, se ha creído que es eterno. El catolicismo influenció mucho. Sí. Pero quiero leer una cita bíblica. Judas capítulo 1, versículo 7, dice: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Dice que fueron puestas como ejemplo para sufrir el castigo de un fuego eterno. Y yo me pregunto, ¿hasta el día de hoy se están quemando? No. Sodoma y Gomorra ya no están ardiendo, quedaron reducidas a cenizas hace muchos cientos de años, miles de años. Pero el término fuego eterno nos hace referencia a fuego que proviene de Dios. Fuego que no es un evento de la naturaleza, sino fuego que procede del poder de Dios y es absoluto. En ese sentido se habla de un fuego eterno. Y también quisiera leer Ezequiel capítulo 20, versículo 47, que dice así: y dile al bosque del Negev, oye la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: voy a prenderte un fuego que consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama abrasadora, y por ella será quemada toda la superficie de sur a norte. Y dice el versículo 48, y toda carne verá que yo el Señor lo he encendido, no se apagará. Esto de fuego eterno, de fuego que no se apaga, quiere decir que va a ser consumidor en su totalidad. No sé si me explico. Sí, sí. Quiere decir que va a terminar su obra, su finalidad para lo que inició, lo va a cumplir. Y es que es curioso, el que diga que no se apaga, no significa que va a durar eternamente. Significa que nadie lo va a extinguir, que no va a haber fuerza humana que intente apagarlo o naturalmente que se apague, sino que va a consumir todo, va a cumplir su finalidad. Entiendo. Entonces, cuando la Biblia habla de fuego eterno, quiere decir que, número uno, que procede de Dios, y número dos, pues también que es un fuego consumidor en su totalidad. Ajá, Wow. así como lo ha mencionado el Antiguo Testamento con otras partes también.
Ya, ya. Es muy interesante porque fíjate que hay textos, y en este caso el que te mencioné, que se puede tomar o muy literal y no tomar parte de esto que tú mencionas. O sea, poder contextualizar esto que se dice. Porque fíjate que hay veces que una vez tú miras este texto y no sabes un contexto de esto, o sea, ya puedes pensar, ok, es un fuego que eterno, Sí, 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 o sea, claro. Y sin embargo, igual, por ejemplo, el de que no sé, el de Sodoma y Gomorra de Judas, sí, que su fuego es fuego eterno, nos hace otra vez esa referencia, ¿no? De que nos podemos a pensar y por pura lógica, Sodoma y Gomorra no siguen ardiendo, ya quedaron hace tiempo extinguidas, pero cumplió su finalidad. Y entiendo. asimismo el infierno, eso de que su gusano no muere, su fuego no se acaba, quiere decir no literal que haya un gusano allí todo el tiempo en el cuerpo. Quiere decir, es una, ¿cuál podría ser la palabra? Una forma de decir que esa erradicación va a ser total, que no va a quedar nada de nada, que se va a consumir enteramente el pecado. A eso se refiere. Entiendo, y es algo muy, muy interesante porque tiene una gran profundidad lo que es el tema de del infierno bueno, por mencionar esto, pero es que conllevan muchas otras cosas, no nada más lo que es este texto, sino que conllevan muchas cosas y de verdad que es de gran ayuda poder entender ciertas partes de lo que menciona la Biblia, un contexto como lo que nos mencionas y ver esto es como que, vaya, estar en armonía no nada más de una sola cosa, porque si no así uno se pierde también la mirada y pierde el enfoque de lo que realmente quiere decir el texto, ¿no? Sí, claro, por eso uno no puede hacer una doctrina basándose en uno o dos textos, sino en todos los que hablen de ese tema. Sí, Y así es es. así como se construye una doctrina sólida. De verdad que es muy interesante y muchas gracias por esta respuesta, Isaac. Y quisiera, bueno, pues para poder terminar con la última pregunta, Ok. es ¿por qué la iglesia sigue las doctrinas de los judíos? Por ejemplo, el Shabbat, el sábado, la alimentación Ujú. y por poner otro ejemplo, lo que es el antiguo pacto, lo que es el antiguo mandamiento. Sí, bueno, esa ha sido una creencia, como platicábamos hace un rato, bastante, como que bastante estigmatizada de la iglesia, Sí. de parte de otras iglesias hacia la iglesia adventista, ¿no? Una opinión muy, muy, sesgada a, pues a tacharla Sí, o a hacerla a un lado. Pero pues no, para nada. Para nada la iglesia cree en los ritos que se sellan en el Shabbat de, por ejemplo, los sacrificios, de los ritos, las ceremonias, ¿no? sí, Que se llevaban a cabo, otra serie de instrucciones que se daban como el no caminar tantos pasos porque ya era un pecado. No, no es sí, como tal que así guardemos el sábado, sino que creemos en su vigencia, pero es ya una institución y mandatorio incluso a nivel universal para el pueblo de Dios. No inició el sábado con los judíos, el sábado era desde la creación, desde que Dios en el séptimo día lo guardó, lo santificó, lo reposó y sigue trascendiendo. completamente. Entonces, por esa parte, nosotros no integramos tradiciones judías o leyes ceremoniales a nuestra iglesia. Y por el parte, tú mencionabas de la alimentación. Sí, Nosotros eh, ciertamente no comemos los animales que denominamos inmundos, ¿no? sí, No porque sigamos o creyendo en los ritos judíos, sino porque creemos que son útiles para la salud
del cuerpo humano, porque nuestro cuerpo humano sigue siendo, ¿cómo decirlo? Igual que hace 100 años, ¿no? En el sentido de que seguimos necesitando nutrientes, seguimos enfermándonos cuando no lo alimentamos correctamente. Y Dios, si por algo dijo estos animales no, pues hay que seguirlo, ¿no? Sí. No es como que, nada más los judíos tenían derecho a vivir sanos, sino que Dios dio esas pautas para que vivieran más saludablemente. Por ejemplo, el puerco tiene muchos problemas porque es un animal que se alimenta de desperdicios, ¿no? Sí, así Y entonces, cuando uno consume un puerco, lo que estamos haciendo es alimentarnos también de una serie de desperdicios y pueden llegar a ocasionarnos un problema con un parásito que tienen que nos afecte el cerebro, que llegue a enfermarnos al fin de cuentas y ocasionarnos incluso la muerte. Sí. Entonces, por ese lado es que guardamos esa diferencia entre animales que son más saludable comerlos, más seguros, a animales inmundos, que representan realmente un peligro para la salud. Lo hacemos sobre todo por eso. Ya. Uh-huh. Es cierto y es completamente, pues estoy completamente de acuerdo. De hecho, Elena White hablaba de la verdad presente. Y ella en determinado momento dijo que incluso los animales limpios, que consideramos limpios, llegan a representar un problema para la salud. Y si fuera posible regresar al mandamiento original de comer los frutos de la tierra, las plantas, sería mejor. O sea, esto quiere decir llevar un estilo de vida vegetariano. Sería mucho mejor todavía para la salud. Ya si las condiciones del ambiente no permiten llevar una vida saludable con puros vegetales, pues entonces sí es permitido los animales limpios, ¿no? Sí. Lo que importa es la supervivencia y respetar la salud, ese equilibrio, ¿no? Pero si es posible buscar una alimentación vegetariana, pues mucho mejor. Entonces ni siquiera es que estemos arraigados a los ritos judíos de comer carne en sacrificios, ¿no? Sino que incluso si pudiésemos prescindir de la carne, pues sería beneficioso para nuestra salud. Es eso. Wow, muchas gracias. De verdad que es algo muy interesante porque fíjate que también he visto documentales acerca de la alimentación y como tú dices, hay animales que incluso aunque sean buenos van a terminar siendo perjudiciales para la salud misma. Y fíjate que lo que he visto dentro de la iglesia adventista es la fomentación del... ¿Es veganismo o es otra palabra? Es vegetarianismo. Sí, el veganismo ya incluye no usar ningún producto que sea un derivado de un animal. Por ejemplo, una chaqueta de cuero no la puedes usar. Detalles más así, más puntuales. Ya. Sí, hay algunos adventistas veganos y no lo veo mal yo. Sin embargo, pues tampoco condeno a los que ocupan las pieles, ¿no? De los animales. Sin embargo, pues sí, por un tema del bienestar de los animales, pues unos dicen, no, yo quisiera abstenerme de esos productos que muchas veces implican el sufrimiento de los animales, pero en general la iglesia adventista promueve el vegetarianismo. Uh-huh. Wow, de verdad, muy bueno, la verdad. Y yo he visto que en tanto los libros que se mencionan, como de Elena G. de White tiene una sección de pura alimentación, ¿verdad? O sí, sea, claro. Hay unas grandes verdades que menciona Elena G. de White, tanto en comparación con la Biblia, pero todo lo que menciona sobre la salud es muy, muy interesante. Y recordar que también ella no era, vaya, que se ve más que nada el Espíritu Santo obrando en lo que es poder mostrar esta sabiduría.
qué es la alimentación, que es un tema muy, muy interesante. Sí, claro, y de hecho, en los tiempos de Elena de White no se conocía mucho acerca de los hábitos saludables. Y si uno los viera así a la distancia con los años que tienen ya esos libros, uno diría, se anticipó a su tiempo. Los consejos que dijo valen para nuestros días y la ciencia los va descubriendo cada vez más. Y hoy sabemos que esos consejos para la iglesia pues tienen su fundamento en los pensamientos de Dios para su pueblo. Es sumamente asombroso cómo la verdad para estos tiempos, para este contexto, Dios nos lo coloca. Wow, es de verdad muy, muy bueno y muy interesante todo esto. Y fíjate que algo que también he visto mucho sobre lo que es la alimentación es el crear. La iglesia adventista tiene lo que es el, se le puede decir empresa o tiene otro nombre, lo que es Colpack, los alimentos Colpack, que es explícitamente de lo que es el buen comer, por así decirlo, y que la iglesia esté interesado no nada más en lo que es el tema, sino poder fomentar de una manera la alimentación, ya así como que, mira, esto te recomiendo yo, es algo muy, muy, muy interesante, muy bueno de verdad. Oh, por supuesto, sí, ya tiene que ver más con la, la industria de la alimentación, ¿no? Como luego Colpack, una pequeña empresa, le hace o ¿cómo diríamos? Le anda pisando los talones, no sé si sea esa la expresión, a compañías más grandes que también se dedican a la A la alimentación. alimentación, sí, así es. No veo nada de malo, yo en lo personal, ¿no? La opinión de un licenciado de teología apenas, pero creo que es muy, muy interesante que la misma iglesia pueda, no es como que posea esa empresa, pero sí esté como que asociada Sí, para así es. promover un estilo de vida saludable, porque justamente proveen de ideas más saludables y de opciones que también llegan a llenar este espacio en el mercado. Por ejemplo, en lugar de comprar unas salchichas de una marca conocida de pavo, Ujú. compran unas salchichas que igual tienen una estética muy parecida, pero son de soya, por ejemplo, ¿no? De... Un ejemplo. Sí, 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 O unas galletas que igual llevan su empaque, pero ahora si vienen en esta presentación y son saludables, pues es totalmente diferente. totalmente. Entonces, llenar como que ese espacio en el estilo de vida, en este contexto, pero con principios de la alimentación adventista. De hecho, Kellogg's era adventista, el ¿En del cereal. serio? Sí, sí, sí. Wow. Era un miembro de la iglesia, tristemente luego por temas teológicos se separó de la iglesia, pero esa cadena de alimentación saludable está fundamentada en los principios de salud de la iglesia adventista. Entonces, desde el mismo origen, bien, se ahonda en esos temas y creo que es una buena manera de que la iglesia pueda tener como que una referencia también. No, yo no cierro el tema de la salud a estos productos porque es muy amplio y muy variado, Sí, es muy, muy amplio, la verdad. pero representan una buena opción para llenar ese espacio que luego se deja vacío en el otro mercado. Ujú. Así es. Y bueno, me gustaría seguir platicando más, pero eso ya sería en otra sesión. Sí, claro. Amigo, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Y bueno, mencionar que esto es un tema de conversación para presentar ideas. Yo no puedo decir que sí, la iglesia adventista es una secta y hay pruebas verídicas de eso. No, completamente no, sino que simplemente tomando puntos y preguntas que puede hacer una preguntas que puede hacer una persona, por así decirlo, normal, con la conciencia que tiene, poder indagar un poco y poder tener vaya, esta Sí, sabiduría. claro. Bueno, yo creo que ya finalizando, ¿no? Mi último comentario. Sí, sí. eh,
se tacha mucho a la iglesia adventista de secta. Se le coloca a la par de otras denominaciones como la iglesia mormona o la iglesia, la denominación de los testigos de Jehová. Pero hay que ser claros en que la iglesia adventista toma su autoridad de este libro, de las Sagradas Escrituras, y se va, en primer lugar, a respetar también su autoridad como está escrita. Sí, así O es. sea, los mormones le añaden otro testamento. Los testigos de Jehová se aprovechan de algunas particularidades del griego para modificar la interpretación, sesgados totalmente con el texto bíblico. Completamente. Y otras denominaciones se basan en la autoridad de un líder que si dice algo, aunque esté contrario a la Biblia, pues tiene validez eso. Pero la iglesia adventista se basa íntegramente en este libro, que ahí está en la cámara, en este libro, no en la autoridad de un líder religioso, no en la autoridad de otro ángel que les reveló otro evangelio, no en la autoridad de otro profeta que dice cosas contrarias a las Sagradas Escrituras, sino en este libro, completamente. Y eso es lo que nos aleja de ser una secta. Totalmente de acuerdo. De verdad, Isaac, muchas gracias. Amigos, voy a dejarles sus redes sociales en la descripción de este video de mi amigo. Él es egresado de la Universidad de Montemorelos, una gran universidad, licenciado en teología. Cualquier consulta pueden ir con él. Y de verdad, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de este video y poder también aprender un poco más de estos temas. Isaac, no me quiero despedir así, pero para finalizar el video, muchas gracias, de verdad. No, gracias por invitarme. No, el honor es mío, de verdad, tener este tiempo contigo y poder platicar de lo que más nos gusta, de verdad. Entonces, amigos, gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias.